Bueno, más perjuicios de vuelta. Esto es un chalet de Baldasarini también, sepultado en cemento, digo yo, a través de una excepción. Más allá podemos, de vuelta, remito a lo primero, podemos analizar este inmueble y determinar si tiene valores suficientes para estar o no. Analicémoslo, eso sería un debate interesante. Si no lo tiene, bueno, quitémoslo y permitamos hacer ahí. Pero si lo tiene, no permitamos hacer esto, donde distorsionamos su tipología, distorsionamos, fíjense, la pérdida, bueno, lo que era la cochera detrás, con su trotadora, con su espacio verde, con generar, como dicen algunos, un Frankenstein, una cosa que es. Eso no es preservar el patrimonio, o sea, si no me va a contar lo que me tiene que contar el elemento, es pura escenografía, es cualquier cosa, no es patrimonio. Entonces digo, no utilicemos el patrimonio para validar determinadas cosas, como que puedan ocupar el 100% del terreno. ¿Se entiende? Bueno, esto es un ejemplo, bueno, de la falta absoluta, total, de control de lo que pasa con los bienes patrimoniales. Un privado interviene y sin permiso municipal realiza las modificaciones que quiere porque no hay control, porque después va a un tribunal de falta y la falta por ahí nunca les aplica la multa. Bueno. Y esto es un mosaico de imágenes como para decir, bueno, de un impacto visual de lo que está sucediendo. Digo, contrasta con las declaraciones de quien tiene la responsabilidad de gestionar en favor del patrimonio cuando dice el municipio solamente demolió el chalet San José. Lo demás no es responsabilidad. O sea, todo este constante crecimiento y agresividad y que lleva a que los bienes se abandonen y que se pierdan elementos, componentes, que la estación de ferrocarril quede invadida así, que se pierdan cantidad de ejemplos de chalet estilo Mar del Plata que no están siendo protegidos. Bueno, eso no pasa, es mobiliario, o sea, bueno. Una consulta, ¿hasta dónde es el límite o el alcance de la figura de sustitución? Porque ayer, bueno, salió a la luz en el noticiero, a raíz de que fueron a cubrir con las cámaras la manifestación del gremio de Moyano en frente al chalet patrimonial que está en Alberti Casigüemes. Villa Valentina, sí. Sí, y bueno, ahí después la defensa por el lado del bloque, digamos, fue que se trata de, es muy distinto porque se trata de una figura de sustitución que va a mejorar. Bueno, por eso dije el concepto errado del tema de sustitución. Y la sustitución se llega por ese encuadre en esa subcategoría. ¿Cómo se define? ¿Es sustitución completa? ¿Es sustitución parcial? No, es sustitución. La sustitución es la desafectación encubierta, o sea, la demolición, autorizar la demolición a través de esa figura, creyendo que lo que se va a hacer valida y habilitada por lo que te decía, la subcategorización, que tenemos esos dos encuadres, y contexto homogéneo o heterogéneo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La 3 de uno y la 6 del otro, de acuerdo a esas variables que está estipulada en una planilla, te habilita que encuadre dentro de esa figura de sustitución. Donde se ponen variables, para mi criterio, por ahí eso también será materia de debate, pero se ponen variables, por ejemplo, una de las variables es la voluntad del propietario en querer mantener su propiedad. Entonces digo, que el que quiere hacer una inversión y que obviamente que no va a tener voluntad y va a querer, entonces va a ponerle, a ese no les va a poner un punto negativo ahí. Digo, no, creo que la actitud es otra. Si realmente se entiende que algo tiene una importancia para la ciudad, hay que normar, regular y todo eso para que eso se preserve. En este caso en particular, además, discutir si los valores eran lo suficientes para que integraran ese listado. Exactamente. Digamos, si es reemplazable, si es sustituible, probablemente no tenga los valores suficientes. Pero además de curar el listado, también quitaría la presión política que tiene, porque eso es otro tema, además lo que dice Analía, de lo que se vio en el noticiero la otra noche, eso es presión política, lisa y llanamente. No, totalmente. Que la trasladaron a otras discusiones, ¿no es cierto? Es una excusa nada más. Sí, seguro, no le interesa su inmueble, es más. Sobrevolando la nota del noticiero, esa palabrita, esa sustitución, bueno, pero claro, que se enfocó en otra cosa, la tensión Moyano con el bloque, radical, con otra cosa, hacía una vendetta, digamos, porque no les dieron el palucho y Santa Fe, entonces ahora se van a quejar con los... Que en definitiva, en parte, si uno lo quiere ver objetivamente, tienen razón, porque en la brecha que hay se puede meter y se puede discutir todo, ¿no? Pero sacando esa cuestión, lo que no se tocó fue la sustitución y qué es lo que va a pasar, porque todo se lo comió, la noticia
Pero en definitiva, la persona que mira la noticia dice, bueno, ¿y qué va a quedar? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque se hablaba de que la ordenanza decía, por excepción decía que sí, porque iban a poner una reja. La reja no. Es puro circo. Es puro circo. No, la reja sí, la reja no. Bueno. Ahora, el problema es la sustitución que se mencionó al pasar. Bueno, consiste en eso, lo que te estaba diciendo, a eso que se introdujo en el Código del 2010, que de acuerdo a esa subcategoría se encuadra dentro de determinados parámetros, se habilita esa figura. Se entiende que, por ejemplo, bueno, lo más evidente cuando está en un contexto heterogéneo, eso está en una categoría C, el valor que se le reconoce es el contextual, el aporte del paisaje urbano. Si ese paisaje urbano cambió, está en un contexto heterogéneo, no tiene su razón de ser de que ese inmueble es ahí, entonces permitís sustituir. Si es en la categoría de paisaje homogéneo, de acuerdo a determinadas variables también, podés caer en la sustitución de decir, bueno, lo que autorizás sustituir es algo que acompañe ese tejido homogéneo. Por eso digo, voy a lo errado del concepto de sustitución atado a esto de evaluar si algo tiene valor patrimonial que pueda ser reemplazado por otra cosa, porque, como decía, el valor testimonial no se puede reemplazar por nada. Entonces, analicemos si algo tiene valor. Si lo tiene, cuidémoslo como se debe. Y si no lo tiene, listo, no lo tiene, es otra cosa, es un inmueble como cualquier otro lugar, y que se analice de acuerdo al código, lo que sea vigente, qué es lo que se puede hacer, que hagan lo que quieran hacer de acuerdo a lo que... O sea, no entremos en este juego de figurita de que a ver si entonces me habilitas o tal otra cosa, o menos este circo de decir, bueno, pero las rejitas las pongo en otro lado, las pongo en el patiecito con un escenario para que... O han llegado a decir, o saco las fotos del inmueble y después las cuelgo acá en la galería de la obra nueva para que se recuerde lo que había. O le voy a poner a la obra nueva, le voy a poner pasaje Villa Valentina, para que recordemos que ahí había un inmueble que se llamaba Villa Valentina. O sea, caemos en esas ridiculeces por no tener en claro, decir, bueno, veamos qué valores tiene. Tiene valores, cuidémoslo como se debe. No los tiene, otra cosa. En este caso en particular, y particularmente, entiendo que no tiene los valores suficientes para haber estado en la declaratoria. Fue reconocido a instancias del pedido de los propietarios. Tenía en su momento algunos elementos que dijeron, bueno, sí, nos agarramos esos elementos y te damos la declaratoria y no sé si accedieron a algunos beneficios por eso. Después con el tiempo y por falta de cuidado, como señalaba por parte del municipio del control, esos pocos elementos que por ahí validaban esa inclusión se perdieron. Y hoy por hoy no están. Si no tenés los elementos de valor, entonces ¿para qué vas a sostener algo si no los tienes ya esos elementos de valor? Que no es lo mismo el estado de conservación general del inmueble. No es lo mismo, por eso también hay muchos errores de los concejales cuando mencionan Pedro está en un estado... No, si después está en un estado, sí, crítico en cuanto al mantenimiento, pero los elementos que le dan valor todavía perviven, pues lo sabes bien, un proceso de restauración, consolidación y mantener los valores de esa propiedad. Entonces no es lo que valida el estado de conservación, sino que haya perdido los atributos que validaba. En este caso Villa Valentina no los tiene. Por eso un poco tratar de desconstruir ese discurso de toda esta cuestión de la sustitución y que si bien en la figura, que hoy, por eso digo, señalaba las falencias del Código de Preservación, el chalet de camioneros está en la misma situación que Valentina, o sea, tiene la categoría C y está en una subcategoría que quizá habilite, eso, pero también partamos de reconocer de que el inmueble de camioneros está mal encuadrado dentro del Código de Preservación, porque es eso, o sea, lo que decía hoy, responde a una tipología, a un estilo arquitectónico característico de la ciudad que no está debidamente cuadrado y que no es el caso de Villa Valentina. Villa Valentina no es un chalet estilo Mar del Plata, con todos los elementos, con toda la historia que tiene para contarnos un chalet estilo Mar del Plata. Si lo analizamos arquitectónicamente dentro de su variante, que es el neocolonial andaluz, es de la expresión más modestísima que puede haber dentro de esa variante junto a otros ejemplos que tiene la ciudad. Lo máximo que tenemos. Entonces, tengamos bien claro esas dos... Bueno, a ver si avanzamos porque se está haciendo por ahí extenso. Bueno, acá para introducirnos un poco al tema de entonces, ¿qué es lo que se podría hacer con esta oportunidad del Código de Ordenamiento Territorial e introducir la temática patrimonial? Y me gustaba plantear estas tres cosas, que es un poco lo que había dicho en las jornadas a partir de acá había arrancado en las jornadas de la Facultad de Arquitectura, que era a partir de tres bases de entendimiento, le llamo,
Que es un poco lo que decía al principio, por ahí acá lo he sintetizado o expresado de otra forma a través de un texto que me pareció muy valioso, de entender la importancia nuevamente de la preservar el patrimonio. Y si me permiten, les leo esto, que es un texto que fue parte de un documento de la UNESCO en 2000-2001, sobre el informe mundial sobre la cultura. Y que dice, bueno, el cuidado del patrimonio constituye, en cierto sentido, una necesidad social básica. La necesidad de recordar, de reinterpretar el pasado de manera individual o colectiva y de servirse a tal efecto de la cultura material. Constituye un fenómeno social integrado en la propia estructura de la modernidad. Esta necesidad básica de identificarse con el pasado no lo es en el mismo sentido vital que el de la vivienda, una alimentación suficiente, la higiene o la salud pública. Sin embargo, contribuye al sostenimiento de la vida y es afín al reconocimiento de los derechos humanos esenciales. En otras palabras, la creación y conservación del patrimonio son fundamentales para la salud de una sociedad a largo plazo, aunque puedan parecer prescindibles desde un punto de vista condicionado por la crisis y por una perspectiva a corto plazo. Creo que esto también es del espíritu cuando, lo que metí antes, la Carta Magna y todo eso, dicen que reconoce la necesidad de preservar el patrimonio cultural, y lo mismo hace provincia y todo eso, es este espíritu el que subyace en eso. Entonces, primer punto de entendimiento. El segundo, el encuadre de la protección del patrimonio dentro del marco de las restricciones al dominio, como se establecen para otros intereses o necesidades, por ahí los términos me corregirá Adriana, intereses, necesidades comunes o colectivas, como sucede en la planificación, en el ordenamiento territorial, esta cuestión de dónde densidad sí y dónde no, se lo hace con criterios ambientales, sanitarios, infraestructurales, etcétera. Bueno, que el patrimonio sea contemplado también dentro de esas variables para establecer esas restricciones que significan los indicadores urbanísticos. Más el apoyo a través de mecanismos de estímulos, ¿no?, y desaliento. Y el tercero es lo de entender la diversidad de nuestro patrimonio, y esto es muy importante también, no solamente porque tenemos gran cantidad, que señalaba hoy, 300 inmuebles, más el resto de los bienes llegan a unos 400, sino reconocer que tenemos un sinnúmero de inmuebles que no están reconocidos. No solamente lo que decía yo de lo que es el Chalet Estilo Mar del Plata, tenemos obras vinculadas a Piazzolla que no están reconocidas, o del arquitecto Francisco Salamone que tenemos acá, que habrá alcanzado su obra en el país, declaratoria de Monumento Histórico Nacional, gran parte de su obra. Acá tenemos una obra de él, tenemos mucho patrimonio que no está siendo reconocido. Y no es porque interese que tenga el cartelito de que bien de interés histórico, sino que la normativa que estemos gestando con el código empieza a contemplarlos eso. Y la situación variada que remitía hoy, ¿no? Estos contrapuntos de situaciones que tenemos, de los distintos tipos de valores, pero también las distintas situaciones de bienes puntuales, de sectores con cierta homogeneidad o riqueza ambiental como Casa del Puente. Bueno, todo eso exige estrategias distintas o de abordaje dentro del código. Y acá empezamos a analizar 4 de esas cosas que debieran contemplarse en el Código de Ordenamiento Territorial para atender esta cuestión patrimonial. Primero, de la protección y recuperación de áreas con concentración de bienes patrimoniales. Yo le pongo este nombre para desvincularlo de lo que es el tema área patrimonial, que está muy estigmatizada con el tema de congelar determinados sectores urbanos, erróneamente, no digo, pero está estigmatizada acá en Mar del Plata con eso, de congelar sectores urbanos, o de pensar que solamente remite a sectores históricos, de cascos, de determinadas, ¿no? No, acá como veíamos Estela Maris o Santa Cecilia, tenemos sectores con mucha concentración de bienes patrimoniales que debieran ser trabajados, mantener los indicadores que acompañen ese tejido y para solucionar a partir de eso, bueno, ahora voy a desarrollar cómo va a ser ese tejido que acompaña a esos inmuebles. El otro es la regulación del entorno de bienes patrimoniales aislados. Los leo, pero después ahora los desarrollamos. La protección del Chalet Estilo Mar del Plata. Esto que digo que está poco reconocido, que tenemos una gran dispersión, tenemos pequeños conjuntos, pero tenemos bienes aislados, algunas situaciones lamentables de contexto, como el que mostraba la imagen en Colón y Sarmiento.
pero que también es importante visualizar que esta dispersión, y esté en el contexto que esté, en su conjunto permite construir esa imagen, permite que perviva en el imaginario de lo que fue el tejido de Mar del Plata, o sea, que siga estando presente cuando recorremos nuestras calles, constantemente presente de esa arquitectura, digamos, si se quiere, consolidante de una Mar del Plata, de un determinado corte histórico, y que pervive en el imaginario de marplatenses y de turistas, y que le da identidad a la ciudad. Entonces, sea que estén en pequeño conjunto, sea estar aislado, este estilo de estos chalets debieran ser preservados. Y el cuarto es la protección del tejido característico. Acá ya, con cualquier tipo de chalet, o sea, tenemos sectores de los troncos, varios sectores urbanos, Parque Luro, determinados sectores donde tiene un tejido con la presencia de la tradición chaletera marplatense, donde debiera ser protegido para que no se distorsione ese tejido. Bueno, lo que es con concentración de bienes patrimoniales, decía, uno de los sectores es Santa Cecilia, ¿no? Podemos ver a lo largo de la calle 3 de Febrero el tejido homogéneo que tenemos al interior, acompañando lo que es Santa Cecilia. Muchos de estos inmuebles están declarados patrimonio. Bueno, eso sería un área que tendríamos que permitir que no se rompa ahora con el proyecto que han presentado. Todavía mantiene un indicador acorde. El chalet está acá. No, está dentro. Por eso, porque hasta ahora todas estas torres se vinculaban a las parcelas que tienen que ver con el borde costero. Inclusive esto de acá estaba vinculado a las parcelas de estos bienes de acá. Esto ya sería un caso en que se mete directamente en parcelas hacia el interior de la loma. Acá donde está el baldío, acá está el chalet Plus Ultra que está declarado patrimonio. Acá Villa Titito, bueno, acá donde quieren construir algo de 6 pisos, despejado. Digo, que eso, meterse hacia el interior, hacia un R7, porque hasta ahora todo estaba vinculado al R3 de la costa, ahora ya es meterse dentro del R7, que permitió que perviviera todo este tejido interior, meterse hacia el interior. Regulación de entorno de bienes patrimoniales aislados. Tenemos, bueno, esos bastantes casos. Acá estoy mostrando, esperen que me pierdo con la visual, acá. Lo que es el Museo Castañino. Reconocer que hay situaciones que debemos regularla. Acá hay una parcela baldía que en cualquier momento pueden construir una torre y nos arruinaron la postal que significa el Castañino en la loma. Entonces digo, pensemos a contemplar dentro del código qué sucede con estos bienes puntuales. Estamos a tiempo de establecer restricciones no puntuales para que no se generen los conflictos legales, sino generales en torno a la manzana. O sea, regulemos para toda la manzana. Después veremos qué forma podemos ir liberando en sectores de la manzana donde no perjudiquen al bien. Quizá ahí podemos ir habilitando flexibilizaciones de determinadas cosas. Pero establezcamos una base restrictiva que acompañe al bien patrimonial, para salvaguardar, en este caso, bueno, este contexto inmediato que no sufra esta imagen, esta postal, que acá no aparezca una torre generándole una medianera en torno a este inmueble. Otros aspectos de los bienes aislados, tenemos el unsue, con un tejido bajo que lo acompaña. Acá en esto radica en el proteger esto, proteger la visual que se tiene, o sea, la presencia que tiene la cúpula del unsue desde todo el paseo costero, desde el pleno centro. Es algo sería deseable de contemplar en el código y que se preserve a través de no permitir una densificación en torno al unsue que mañana haga que la cúpula se pierda dentro de esa masa edificada. Otros casos es la Casa del Puente. Tenemos reconocido, declarado esto, pero tenemos que trabajar sobre la protección del contexto también, del entorno, para que no se pierda ni la masa por ahí verde que lo acompaña, ni se pierda determinadas cualidades que tiene, que esta foto no se evidencia, pero es decir, la baja altura que tiene hoy el entorno. No solamente acompaña visualmente, digamos, que no distorsione las lecturas que se tiene desde el interior del bien patrimonial, sino que las condiciones ambientales, digamos, acá en verano se ve una
puesta de sol, y no quiero ser poético con esto, lejos de eso, puedo, pero hace las condiciones ambientales de ese parque. Tiene desde este arco se ve en verano una puesta de sol desde acá, digo, que si mañana la perdemos con que acá quieren construirle un R4, un R3 o un R2, digo, puede suceder porque las puertas están abiertas en la modificación del código a que suceda cualquier cosa. Entonces, esto pretende que advertamos las cosas que estamos en riesgo si no contemplamos la variable patrimonial dentro del código. Bueno, lo que remitía, protección del chalet estilo Mar del Plata, y cómo proteger, no digo proteger todo el 100%, pero identificar, hay que hacer un trabajo de relevamiento, identificar sectores, identificar, entonces proteger cuadras, manzanas, par de cuadras, determinados sectores que, entonces, establecer un indicador restrictivo que permita que ese tejido no cambie, o sea, no tenga las condiciones agresivas que hacíamos antes. Y lo de tejido, bueno, característico en el mismo sentido. Todo esto acompañado además con otras ordenanzas que deben acompañar al código para poder permitir que además lo que se construya dentro de ese tejido permitido, por ejemplo, para este sector chaletero, se mantenga, si algo se sustituye o se complementa, se consolida una parcela baldía, tenga las características. Uno puede inducir desde el Estado, puede inducir a que eso se produzca, a través de mecanismos de incentivos, y que los hay, ahora los vamos a ver. Bueno, los mecanismos, bueno, lo fui diciendo reiteradamente, reducción de indicadores que sean acorde a los bienes patrimoniales, generales, para no tener los conflictos legales, que sean generales a cuadras, manzanas, conjuntos, sectores urbanos, y donde no distorsiones puede haber un mecanismo de escalonamiento también para que acompañe la reparación de tejido, porque veíamos sectores que teníamos. Acá se sintetizaba estas cuestiones con un gráfico para ver esta cuestión de esta necesidad. Seguimos machacando de articular Código de Preservación Patrimonial con Código de Ordenamiento Territorial, ¿no? Ahí se va a dar la verdadera protección del patrimonio arquitectónico y urbano, en la convergencia de estas dos esferas de ahí. Esto como medida base, esto lo venimos sosteniendo desde, yo por lo menos del 2010, insistentemente en la primera nota cursada al intendente con la demolición del chalet San José, en la necesidad de articular estos dos códigos. Así que bueno, a través de esta intención de modificar el código de ordenamiento, se abre la posibilidad de que se introduzca entonces a través de esos 4 puntos que señalé, de estos 4 aspectos para contemplar indicadores en torno a 4 situaciones distintas de patrimonio arquitectónico y urbano. Pero además de esta articulación, para seguir apuntando a esta posibilidad de conservación, señalo dos esferas más, que será de aplicación general o particular para determinadas situaciones, que es la ordenanza fiscal impositiva. Es otra herramienta que tiene el municipio en la que puede apuntalar si existe voluntad en preservar, a través de establecer, como sucede cuando quiere alentar construcción de determinados sectores, establece grupos y dice, bueno, el R3, R4 tiene un incremento o una disminución en el servicio técnico de la construcción, le llama lo que era el derecho de construcción. Aumenta o baja el derecho de construcción de acuerdo a si quiere alentar o desalentar la construcción. Bueno, si toma la variable patrimonial también la puede aplicar en la ordenanza fiscal impositiva, estableciendo incrementos o disminuciones en función de si quiere alentar o desalentar que determinadas condiciones del bien patrimonial sean compatibles con esa preservación. O, como decías también hoy, inducir a determinadas tipologías y puede establecer ahí qué cosas quiere fomentar y establecer. O favorecer con exenciones en otros rubros que tengan que ver con seguridad e higiene, con determinadas cosas. Lisa y llanamente a través de esa ordenanza puede establecer condiciones para preservar. Y la otra que es infaltable, que bueno, eso va a charlar, y por eso la ponía para darle pie a Ana María, el tema de las áreas de preservación patrimonial, ya con una especificidad mayor en cuanto a los condicionantes. Lo que hacía de las dos esferas grandes es la articulación de indicadores, o sea, es las condiciones favorables en cuanto a condiciones morfológicas generales, pero un área de preservación patrimonial incluye muchas otras variables, desde texturas, colores, equipamientos, bueno, infinidad de cosas que también, digamos, sería una ordenanza, podría ser contemplada o específica para atender a determinados sectores. Por eso está como abarcando un fragmento del corpus patrimonial. No necesariamente
se puede pretender que se aplique a todo, obviamente que no. Y para cerrar, planteaba esta reflexión, después de que vimos todos estas desbarajustes de códigos y de cosas, planteaba esta reflexión que la encontré esta mañana, voy a decir, y me pareció muy interesante traerla a colación. Es un fragmento del prólogo a la edición 1988 del COT. Decía en ese momento, no se duda que esos principios, y refiere al prólogo del 79, del código original, que cuando se lo hace la edición del 88 se decide incorporar, ese prólogo se lo incorpora al texto del 88 porque lo consideraba muy, muy valioso, y dice, no se duda que esos principios, lo del prólogo del 79, constituyen un basamento sólido, un buen germen de objetivos, pese a que el cotejo con lo que se logró en su momento y posteriormente muestra un buen grado de voluntarismo no confirmados en los hechos. Estos no fueron consecuentes con lo proclamado, pero tal proceder puede ser achacable a la carencia de un régimen constitucional basado en el respeto a la ley y a la justicia. Con la sinceridad que se encara este trabajo, debemos aceptar que las propias normas del COT del 89 fueron tergiversadas por otras ordenanzas recompositorias y resoluciones reglamentarias que, por motivos puramente coyunturales, dispusieron muchas veces lo opuesto a lo expresado en un principio. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a poner en el nuevo Código de Ordenamiento respecto a lo sucedido desde entonces a la fecha? No es lo mismo, porque este prólogo hace mención de un periodo anterior a la democracia, donde... Entonces, ahora estamos en un periodo de 30 años, vamos a cumplir 31 años de democracia y de un régimen constitucional basado en el respeto a la ley y la justicia. ¿Qué vamos a poner ahora? Este texto no lo podemos replicar. Entonces, bueno, acá termino con la exposición. Gracias.